El Papa en México, mis valedores, y México siempre fiel, hábilmente manejadas por los medios de acondicionamiento social, las masas ya están a estas horas convenientemente enfervorizadas, frenéticas muchas de ellas, porque han perdido la dimensión y parecen haber enloquecido temporalmente ante la presencia de un pontífice que apenas ayer era, y no más, un Jorge Carlos Bergoglio, jesuita argentino, aliado de los milicos represores de aquel país y con mala fama de delator, un personaje carente absoluto del carisma natural de Juan Pablo II, el polaco, amigo de México, de un México siempre fiel. Pero, caramba, lo que no logren los medios de manipulación de masas populares a México. Pero sí, este fenómeno del delirio colectivo es explicable si los voceros oficiosos del poder político, social, económico, cultural y religioso, esto entrecomillado, han logrado enfervorizar a las masas con enemigos de las propias clases populares, con esos burócratas de la alzada de Fox, Calderón y Peña, la almendra de la mediocridad, si provocan, caramba, semejante delirio colectivo. Con otro visitante gris lo provocaron, con un visitante apagado como lo fue Joseph Ratzinger, ¿cómo se llamó? Benedicto XVI, creo. Sí, con esos, sí, frente a esos enfervorizan a las masas. ¿Por qué la crematística? ¿Por qué la mercadotecnia? ¿Por qué el comercio en general? ¿Por qué Televisa y TV Azteca no iban a conferir carisma a Jorge Mario Bergoglio, franciscano, tocayo, imagínense, del de Asís, un santo pobre, beatífico y por todos conceptos admirable, Francisco de Asís? Pero a propósito, mis valedores, yo pregunto a sus buenas mercedes, este Francisco Bergoglio, argentino, jesuita, ¿a qué vino a un país al que el propio pontífice puso de ejemplo ante la Argentina, previniéndola para que no se fuera a mexicanizar? ¿A qué vino uno que declaró: visito México porque allí está la Virgen de Guadalupe y no más? ¿A qué vino Bergoglio? Al país del horror, como lo apodó hace algunos ayeres. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Pido a la compañera Isabel Macías que proporcione a ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro. Y aquí ya tenemos a los compañeros que nos están auxiliando en los teléfonos, Cuitláhuac Acuña, y los números telefónicos de nuestro domingo 6 para el área metropolitana es 55 36 89 89 y la sin costo para el resto de la República 01 800 50 52 688.
esta fama anterior a que fuera investido pontífice de Roma, Bergoglio, se dijo muchas veces en los periódicos, lo escuché en la radio comercial, en fin, esto de ser compinche de los milicos, delator, todo esto por supuesto que no me consta, no tengo pruebas, pero siempre que asciende a una dignidad tal, un personaje cualquiera, pues se le saca todo lo que había permanecido oscuro. Pero yo repito, ¿a qué vino Francisco a nuestro país? Vino a visitar a su grey mexicana, como reconocimiento de que se trata de la segunda más numerosa del mundo después de la de Brasil. Vino a consolidar y, de ser posible, elevar el número de católicos mexicanos, cuyo nivel desciende al registrarse cotidianas deserciones de feligreses que cambian de creencia religiosa, casi siempre hacia el credo evangélico. Vino a incrementar en lo posible la religiosidad de esas masas volcadas hoy solo a las formas, al ritual, a la liturgia, a la apariencia y la ceremonia, a la simulación. Y es que, como lo advirtió en su momento Genaro Alamilla, obispo emérito de Papantla, Veracruz, hoy difunto, como lo advirtió en su momento, el mexicano, dijo Alamilla, el mexicano es un analfabeto religioso. Es muy doloroso reconocerlo, pero la Iglesia Católica debe reconocer que se ha olvidado de orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En vez de impartir adecuadamente la doctrina, solo ha privilegiado el culto. La Iglesia no ha ejercido la capacidad de enseñar adecuadamente la doctrina católica, porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de alfabetismo religioso. De nada sirve que haya muchas misas, rosarios, imágenes de santos y procesiones, si el pueblo no conoce el significado de la cristiandad y no respeta los 10 mandamientos. Pero repito ante todos ustedes, ¿a qué vino Francisco al país? Vino al intento de uniformar criterios con el del propio Francisco, discretamente avanzado, reformista y liberal, de acuerdo con los tiempos actuales. Esto ante un clero mexicano reaccionario, medieval y ultraconservador, que encabeza el casamentero de Marta Sagún y Angélica Rivera. Otro Rivera, Norberto, cardenal de la Iglesia Católica. Vino a tratar de deslindar terrenos y desanudar los compinchajes que hoy se perpetran y mutuamente se fortifican entre la cúpula del poder político y la cúpula del alto clero católico de este país, concretamente la mafia que acaudilla el susodicho Norberto Rivera, protector de curas pedófilos como Nicolás Aguilar, y compinches berriondos, hijos putativos de Marcial Maciel,
que estuvo ese Maciel a punto de ser elevado a los altares por su protector, un Juan Pablo II anticomunista furioso, aliado de la Thatcher y Ronald Reagan, en la tarea neoliberal de hacer a los oligarcas un poco más poderosos y más depauperados a las masas que lo tenían por amigo a este Juan Pablo II, que intentó, sin lograrlo por fortuna, masacrar la benemérita teología de la liberación. Vino tal vez a desanudar ese nudo gordiano que hoy ata a esa santísima Trinidad que conforman en este país el alto clero, el poder político y sus fuerzas del orden corruptas, y como tercero en la Trinidad, los jerarcas del narcotráfico que integran a los otros dos elementos. Se han filtrado todos con todos, el trío. Vino a elevar la calidad no únicamente religiosa, sino sobre todo moral de los mexicanos, una calidad hoy día prácticamente ausente. Por supuesto, estoy generalizando. Nada más a orar frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Mis valedores, ¿a qué vendría Francisco a nuestro país? ¿A hacer de un mal católico un buen cristiano? No. Pero pues no, que Francisco no es cándido. Hacer de un simple católico un verdadero cristiano no es el motivo del viaje papal, que la imposibilidad de convertir a esta sociedad católica al 80% en una comunidad de ética y moralidad, que es decir, de valores, principios y amor al prójimo con acciones, de esa imposibilidad de elevarlos el tanto de un geme que allá decimos en materia de religiosidad, de piedad, de amor al prójimo, quedó demostrada con la media docena de visitas de Juan Pablo II y Ratzinger, que no registraron, ustedes díganme si no estoy en lo cierto, que no registraron el incremento del cristianismo, no digo del catolicismo, del cristianismo, el tanto de una astilla de la cruz que veneran como ritual. No, ahora digo, Francisco vendría al intento de lavar la corrupción que permea, que erosiona este país, no únicamente corrupción de las altas autoridades, no únicamente del sistema de poder, de todos nosotros. Vendría a intentar purificar este país. No. ¿Conocen ustedes el quinto, sí creo que es el quinto, de los trabajos de Heracles en los establos de Augías? El primo, ¿cómo se llama? Ahora se me olvida, de Heracles, para fin de darle el puesto que le correspondía como rey de aquella región, le impuso 12 trabajos. El quinto fue limpiar en un día los establos de Augías, que con unos animales, unos semovientes que nunca morían, y por lo mismo los establos eran multitudinarios y tenían décadas de no
lavarse, de no purificarse, de no limpiarse, de modo tal que la corrupción ya afectaba la ecología, a los animales de acá afuera, a las plantas, a los árboles. Era una corrupción absoluta. Y le dijo su pariente: tienes que lavar en un solo día los establos de augías. Algo imposible. Estiércol hasta la caramba. ¿Qué fue lo que hizo el héroe? Heracles es en la mitología romana Hércules. ¿Qué fue lo que hizo? Desvió 2 ríos y las aguas de aquellos ríos en un solo día lavaron los establos de augías. Bueno, pero pues aquí no tenemos 2 ríos, no tenemos a Heracles para empezar, que Bergoglio no lo es. Aquí no tenemos ese par de ríos que para el efecto pues utilizó el héroe. Aquí el río menos contaminado es el del Gran Canal, el del desagüe. Sí, menos contaminado que el Canal 2, el de las estrellitas de Gran Canal. No es Cándido Bergoglio. Lavar las fuentes de la corrupción que asfixia este país no es cuestión de viajes papales, y esto que se lo pregunten a Peña, al Congreso de la Unión, a los gobernadores estatales, a los presidentes municipales y policías, mando o no mando único. Si los viajes papales han elevado unos centímetros su honradez, su honestidad, su moralidad personal y su moralidad pública, que se lo pregunten a nuestra comunidad, donde el que tiene más saliva traga más pinole. Entonces, mis valedores, ¿a qué ha venido Francisco a nuestro país? ¿Qué opinan ustedes, compañera Isabel Macías? Una vez más, las señas telefónicas. Sí, maestro. Y las señas telefónicas: área metropolitana 55 36 89 89. Lada sin costo. Para el resto de la República, 01 800 50 52 688. Pero las voces de los medios de acondicionamiento social. Las voces. Son 2 líderes que se dispensan prolongados, vigorosos, cálidos apretones de manos y se reflejan en mutuas sonrisas y multitudinarias inclinaciones de cabeza. Son 2 guías que aprovechan la proximidad para intercambiar opiniones y juicios instantáneos. Son 2 personajes que ofrecen a la vista de millones gestos de común acuerdo. Miles de fotografías repiten su actitud. El presidente de México, y aquí consigna el nombre, el relator, el presidente de México aplaude con energía pasos y palabras y gestos del Papa Francisco. Él entró a pie, salió paso a paso, penetró en la historia de México. Y más allá de las crónicas azucaradas
afeitadas, bonitas, bonitas, se escriben para las masas de este país. Más allá, un beneficio más que hoy día reporta el viaje papal, el puro desprestigio para el país a nivel ya a escala internacional, el desprestigio como si no tuviéramos ya bastante con el que nosotros mismos proyectamos hacia el exterior. Oigan esto de la prensa italiana que reproduce Antonio Hernández López. El viaje del Papa a México es un viaje al infierno. Es un viaje al infierno lo que Francisco ha decidido llevar a cabo el 12 de febrero, comenzando, debe ser con el 12 de febrero, en las sangrientas calles de México. 5 días de peregrinación en el país que cuenta con 27,000 desaparecidos y 50,000 cadáveres víctimas de violencia inhumana de las bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas, un policía corrupto de un sistema político enfermo, la exclusión social y una pobreza que se cierne sobre 47% de la población. Todo esto lo generó el viaje del Papa a México. Pero permítanme que sigue el artículo que habla sobre Bergoglio de visita en este país. Francisco aterrizará en un aeropuerto donde toneladas de cocaína en tránsito entran en las prisiones de Ciudad Juárez, la ciudad de los muertos, en la frontera con Texas, donde cientos de mujeres han desaparecido y miles de inmigrantes arriesgan sus vidas persiguiendo el sueño americano. Va a celebrar misa para los campesinos de Chiapas en la Catedral de San Cristóbal de las Casas y visitar en Michoacán el Santuario Familia, uno de los cárteles más despiadados que se dedican al tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero. Pero después de las reuniones oficiales de la primera etapa, el domingo 14 de febrero, en Ecatepec exterminó, así dice, zona de dormitorio de la Ciudad de México, así dice. Es una decisión valiente, porque lo que sucede en los barrios pobres, en las afueras de la metrópoli gigante, nadie quiere hablar el gobierno, así dice, el cual contiene toda tranquilizar a la imagen y el clamor de la capital cultural y financiero de la Federación. Reduce al mínimo los agentes del orden, a menudo en connivencia, dejan de hacerlo. Periodistas amenazados y chantajeados no pueden investigar, y personas obligadas a guardar silencio, vivir con miedo, a merced de la delincuencia organizada. Ecatepec es un buen barrio, en Suayerin, la jerga nacional, fuera de la ley, una aglomeración sin forma de casas, cabañas, condominios, mercados y centros comerciales, atravesada por autopistas de 4 carriles, puentes peatonales y vías de tren, con los municipios vecinos de Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, y formar la gran conurbación de cintura de la pobreza, el cinturón de la pobreza, en que viven al menos
6 de los 25 millones de mexicanos que obstruyen el área metropolitana de la capital. Caramba, esto vino a producir el viaje de Jorge Bergoglio. Pero mis valedores, ayer, para llegar a El Juglar, no al juglar, a El Juglar, para llevar a cabo nuestra clase de teoría política, nuestro taller de teoría política, lo que tuvimos que realizar, quedó el vehículo como a 40, 50 kilómetros y ¡qué terrible! Pasamos Arcos de Triunfo. Yo tuve que quedarme en hilito dental porque sonaba por todas partes, no sé por qué tanto fierro sonaba en el arco, y sálgase de nuevo, después de poner todas mis pertenencias, como en el aeropuerto, en una vasija, todavía medio envijadita de pozole. Bueno, entonces la compañera se tuvo que quitar su chamarra. ¡Qué horror! Y nos dijeron, para allá queda el juglar, porque habíamos quedado en un lugar muy extraño para nosotros, desconocido. Nos trajeron de un lado a otro. El juglar es para allá, es para allá el juglar. Le vale 10 pesos, es para allá. ¡Qué terrible! Bueno, pero llegamos a tiempo. Hoy, por poco, no llevamos a efecto nuestro domingo 6. De pronto, un aluvión de cientos de automóviles que fueron desviados del segundo piso. Yo no sé por qué, cerca de Radio UNAM, ¿por qué anda Bergoglio por acá? Bueno, el segundo piso, una valla, y nos dijeron, váyanse al gran qué, a alta tensión, y de allí dan vueltas. Pues todo mundo del segundo piso a alta tensión, a dar vuelta y detenerse frente a otra valla. Así que nos llevaron de una valla a otra valla. Nada más que se fue acumulando un embotellamiento de cientos de coches que empiezan a tocar los claxons. Lo más dulcecito, el que mejor humor tenía, prácticamente un humor juguetón. Bueno, ya imaginen ustedes. Y los pobres policías no hallaban qué hacer. Uno de ellos, el comandante, toma su celular o lo que sea, y algo le dijeron, que de pronto, a querer o no, hizo a un lado los obstáculos, y todo el fluir de los coches rumbo al aeropuerto, rumbo a tantas partes importantes, y entre las partes importantes también está Radio UNAM. Así, a base de claxonazos. Yo, que lo diga la compañera Isabel Macías, ¿toqué el claxon? No, maestro. Bueno, pero ellos sí, yo nomás con la boca. Ellos sí. Bueno, tuvieron que ceder. Hicieron a un lado las vallas y yo ya estaba aquí a 3-4 cuadras de este lugar. Mis valedores, ¿qué sucede? ¿Por qué así tanta molestia por un solo hombre? Y un solo hombre, y no entiendo yo qué puede suceder. ¿Por qué nos fue tan mal el día de ayer y el día de hoy? Invito a ustedes hoy a nuestro taller de lectura. Como es más tarde, como es de 1 a 2 de la tarde, sí, de 1 a 2 de la tarde, yo tengo la esperanza de que Francisco interceda por Dios y Dios haga el milagro de que ya para esas alturas las vallas no estén tan concentradas. No vaya de valla a valla, de valla a valla, otra valla, vaya usted otra valla y va de vallas. Que Francisco, al que amo, de veras, interceda por Dios y me haga el milagro. El propio Dios. Digo Francisco el de Asís, Francisco el seráfico, Francisco el
fundador de la orden franciscana, que ya está muy de más o menos. Yo iba a ser no franciscano, sino capuchino, la flor y nata de los franciscanos. Ay, le recomiendo a Francisco de Asís, a ver si Dios nos hace el milagro y podemos llegar con cierta facilidad a nuestro taller de lectura. Pero para ustedes es fácil. Un par de cuadras, dejar el vehículo y llegar a pie todos nosotros. No se les olvide, allí los espero, allí vamos a seguir abriendo la mente, no a la manera del taller de teoría política, sino para ir saliendo de este subdesarrollo en donde me decía ayer uno de los contertulios, Alejandro, que su trabajadora doméstica a las 5 de la tarde, de ayer creo, se iba a ir gastando su dinerito en un autobús a Ecatepec, iba a llegar a la 1, 2 de la mañana. Allí iba a esperar, debajo del frío, en la calle, que pudieran comenzar los preparativos para la misa de Bergoglio y verlo de lejos. Y había una recomendación muy importante: no vayan a comer hoy nada, a cenar nada, ni a beber agua, porque allá no hay baños públicos. Dios, no creo que Dios esté de acuerdo con esto. No digo el Dios de la Biblia, porque él era duro. Digo el Dios en que cree alguno de ustedes. Que para ser ateo, ¿cuánto se necesita saber de Dios? Sé lo que digo. Y hoy ustedes no tienen la culpa, ni Radio UNAM por darme solo 1 hora. He estado quejándome del horror que es la Ciudad de México para los que quieren acercarse a 3, 4, 10 kilómetros de la sede de la Nunciatura, me dijo. Muchas gracias. Me recordó Nunciatura, Daniel Cruz, que miren, nos está ayudando con los teléfonos. Víctor M. Toledo. Llega, Francisco, es la contestación a una nación destrozada, donde la explotación de la naturaleza por parte de decenas de corporaciones transnacionales se combina con la impía explotación del trabajo de los ciudadanos. Llega a una de las regiones más vulnerables al cambio climático, pero llega también a un país donde las resistencias civiles crecen y se multiplican por todos los rincones de la patria, herencia de un pueblo que lleva 200 años luchando por la dignidad, la justicia y el buen vivir, y al que lo mueven y animan enormes fuerzas telúricas y culturales procedentes del antiguo mundo mesoamericano. Tiene razón Víctor M. Toledo. Ustedes casi todos descienden en la rama española, pues ya es muy claro, la rama española, pero la raíz indígena descienden ustedes de los mexicas, yo de los cascanes. Es una mezcla tremenda, por eso soy lo que soy, una cosa echadita a perder. Ascendencia cascana, española, morisca, francesa. Bastante mala la situación, pero pues, como dijo Zaratustra, no fue Zaratustra, fue Carlos Fuentes. Aquí nos tocó vivir en la región más transparente del aire, que esa frase corresponde a don Alfonso Reyes, que la redactó en su Visión de Anáhuac. Me dice la compañera Isabel Macías,
No se altere, maestro. Se le está alterando a cada rato el gorro. No se dice el gorro, cuando menos diga el gorrito. Bueno, Víctor M. Toledo sigue diciendo que en su visita a México, el Papa Francisco se pone a prueba porque debe lidiar contra una de las peores élites que hoy existen en el planeta, contra una intensa alianza perversa y constante entre los poderes políticos, los empresarios transnacionales y el crimen organizado. Da vergüenza. Visita un país donde el deporte nacional por excelencia es la corrupción. Da vergüenza. Visita un país donde veremos si logra conectar con las masas de católicos empobrecidos, explotados y agobiados con salarios devaluados en más del 70%, o con las miles de familias con uno o más de sus miembros desaparecidos, casi 30,000, o asesinados, unos 120,000, o si por el contrario será aislado por su propia jerarquía eclesiástica, conservadora y reaccionaria, y o por las presiones de los gobiernos federal y estatales que buscarán neutralizar cualquier acto de solidaridad con los de abajo, 70% de la población, y cualquier alusión a la inmensa tragedia social y ambiental que sufre la mayoría de los mexicanos. Debo a ustedes los conceptos muy atinados, objetivos, veraces de Víctor M. Toledo. Me queda la mitad del artículo por decir a sus buenas mercedes, pero pues hay tanto material. Ahora el de Jorge Cepeda Patterson, el Papa de los pobres. Hay nerviosismo en México. En las 6 visitas papales anteriores, el saldo fue muy favorable a la jerarquía católica del país. También las autoridades políticas consiguieron convertir estas visitas en un espaldarazo al país y aprovechar la movilización masiva y el sentimiento de orgullo y unificación como una forma de reivindicación de los valores patrios y, por ende, de las instituciones que los representan, es decir, los gobernantes. Por su parte, la televisión comercial, además de transformarlas en un festín económico, gracias a la parafernalia mercadológica religiosa, aprovecha las visitas para darse un baño de pueblo y para entronizar los lugares comunes sobre los valores tradicionales del noble pueblo mexicano, el fervor, la devoción, la humildad. Ciertamente, en un país en el que el 84% de la población se dice católica, la visita del Santo Padre termina convirtiéndose en un acontecimiento de masas, pero también en un fenómeno político y económico. El Papa acudirá a los tópicos románticos tradicionales, como escuchar el mariachi, pero muchos se preguntan si esta visita, a propósito, si no escucha el mariachi, si andará con ese horror de gorro que no es sombrero mexicano. El sombrero mexicano tiene otra forma, no aplastado como un comal, horrible, ridículo. Pues ya le pusieron su comal encima. Observen ustedes el verdadero
sombrero charro, casi siempre tiene alzadas la parte de atrás, más que la de adelante, pero algo por el estilo. Es otra forma de sombrero, estética en algún sentido, y no, como les digo, este tamal. Bueno, y lleno de ringorrangos. Sube y va, parece que ese es un sombrero típico de Chente Fernández, como antes lo fue de Tony Aguilar. ¡Ah, qué terrible! No, ya no tengo tiempo de leer. Y lo más importante, qué bueno que lo miré a tiempo. Ustedes saben que Bergoglio subió a los altares, bueno, a de beato, a un cristero de pocos años. Y entonces dice Juan Manuel Azayo: los cristeros perdieron varias batallas, pero ganaron la guerra, la de 1926-29, en contra del Estado mexicano. Todo lo que pelearon lo consiguieron, incluso por encima de la Constitución. Van algunos ejemplos. Curas y monjas pueden ir por la calle vestidos como curas y monjes. La educación religiosa es una realidad apabullante. La inmensa red de escuelas católicas del país fue una de las protagonistas de aquel viaje de 1979 de Juan Pablo II, y lo será del que emprenda este viernes el Papa Francisco. Los templos están abiertos todo el tiempo que quieren los curas. Hay muestras inagotables de culto público a la vista de todos. De hecho, los medios de comunicación los convocan al aire en sus programas. Hay medios de comunicación que son más papistas que el Papa. Por supuesto, también hay sacerdotes extranjeros que entran y salen del país y ejercen el ministerio sin limitantes. La Iglesia es católica, apostólica y romana, muy romana, no mexicana, como pretendía el grupo de generales sonorenses que ganó la revolución. Pero no solo eso, hay más. Los 3 últimos presidentes de la República han sido católicos practicantes, formados en escuelas confesionales. Fox estudió en escuelas jesuitas, Felipe con los marxistas. ¿Marxistas? ¿Qué sonsos hoy? Con los maristas, pues por ahí va, no. Con los maristas de Morelia. Y Peña se graduó en un colegio del Opus Dei. Imagínense al santo del Opus Dei, Escrivá y Balaguer. Y dice, qué fuerte. Por si eso fuera poco, los mártires de la guerra cristera van camino a los altares, ya sea en calidad de beatos o de santos. Vista desde el 2016, esa guerra la ganaron los cristeros, sin espacio para la duda. La clase política de nuestros días, incluso los políticos que llegaron al poder, abanderando supuestas izquierdas, están sin excepción al servicio de la jerarquía. No digo que sean hombres de fe ejemplares, no, que sean bondadosos, generosos, no, nada de eso, al contrario, son políticos. Saben que los gestos de amabilidad con el Papa son puntos a su favor en las encuestas, pues bien, el Papa Francisco, que hace una escala en Cuba, llegó la del viernes, al país, ratifica para los escépticos quién ganó la guerra cristera.
En su obra Apuntes para mis hijos lo postuló don Benito Juárez. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad de los gobernados, tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar. No llenarían fielmente los políticos este deber si fueran sectarios de alguna. Pero miren ustedes, en alguna basílica de algún... Esto lo digo después, si es que tengo tiempo todavía. No, ya no tengo tiempo. Nada más esto. Los legionarios de Cristo continúan con los negocios que inició su fundador, Marcial Maciel, debido a sus conexiones con la élite económica y política, según indica el periodista Raúl Olmos. No nada más con una red de empresas para administrar colegios, sino para administrar otra serie de compañías que nada tienen que ver con la escuela evangelizadora. Prevalecen negocios de Marcial Maciel. Y, digo yo, atenido a lo que acaban de escuchar, la guerra cristera la ganaron ellos, mis valedores. Miren lo que hay en la calle, miren las vallas, vean una ciudad amurallada, sitiada, enajenada. Mis valedores, repito, esto es México. Sí, los dos talleres, el de teoría política y el de lectura. Teoría política sábados de 11 a 13 horas en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Agradezco a todos los contertulios que el día de ayer se arriesgaron a echaron a ver cómo dice la vorágine en la novela en el principio, echaron su corazón a la violencia. Bueno, no es para tanto, dejaron el coche a 1 o a 2 cuadras del Juglar. Y eso va a suceder el día de hoy también en el Juglar, nuestro taller de lectura de 1 a 2 y fracción de la tarde. Antes de los mensajes de ustedes, hay un mensaje especial que quiere proporcionar a ustedes la compañera Isabel Macías. Sí, maestro. Invito a los radioescuchas al Foro Psicoanalítico Mexicano, Diplomado Internacional de Acompañamiento Terapéutico y Clínica de la Psicosis. Inicio el 27 de febrero del 2016, sábado de 10 a 14 horas. La duración de este curso es de 120 horas con 5 módulos de 6 sesiones de 4 horas cada uno. Y para más información, el teléfono, la seña telefónica es 044 55 48 32 59 96. A ver, entonces nada más ratificamos. Foro Psicoanalítico Mexicano, Diplomado Internacional de Acompañamiento Terapéutico y Clínico de las Psicosis. Sí, maestro. A ver si me hacen un 10% de descuento, ahora que en el blanco sillón de tul me digan, tiene usted estos complejos, estos otros y los demás allá. Por lo pronto, de eso yo ya lo sé, el de sangrón es el primero. Bueno, ahora, los mensajes de ustedes, Evangelina Ocaña de Tecámac, buenos saludos.
Respecto a lo que pregunta por qué viene el Papa, yo como buena católica le digo que el Papa, como buen pastor, vino a asomarse para ver lo que está mal y pienso que su visita dará frutos positivos al país. Seguramente a mucha gente va a conmover y las cosas van a mejorar. Jaime Rojas, ¿qué dice? Jaime Rojas, los medios de acondicionamiento de masas populares están haciendo tanta alaraca, aparentando que el católico visitante tiene rating, pero es pura apariencia. Caray, cosa rara que pregunta esta persona, a ver qué dice. Lourdes Jáuregui. ¿Qué tanto tiene que ver el Papa en las recientes elecciones de Argentina y Venezuela? Caramba. No. Bueno, mire, voy a decir usted desde Michoacán, porque Pancho Melcocha, ¿qué es eso? Que no somos adultos, pero en fin, desde Michoacán, la señal tanto de radio 860 como la de internet se está cortando, pero se puede escuchar por internet en Radio Nueva República. Ladislao Méndez Jiménez, la culpa no es del Papa, sino de la borrega, quizá diga así, la borregada que le crea a la televisión todo lo que dice. Respecto a lo que es el país del horror, es cierto, corrupción, pobreza, desempleo y un presidente inepto. ¿Qué va a ser inepto, Ladislao Méndez Jiménez? Le repito, a ver si nos entendemos. El tigre que nos está devastando, la familia, la comunidad, el caserío, es un inepto. ¿Por qué? Pues porque nos está tragando nuestra gente. ¿Qué va a ser inepto? No. Si pueden tener ustedes conciencia de enemigo histórico, el sistema de poder, verán que el sistema no es de ineptos. Ineptos nosotros que creemos que ellos son ineptos. Lo que dijo el Papa es verdad. En términos generales está mejor Argentina que México. Alberto Mejía Aguilera Bergoglio, en la Jornada Mundial de la Juventud, le dijo a los jóvenes que quiere que hagan lío. Aquí a los padres de los asesinados de Ayotzinapa no los dejan hacer lío. A ver si leí bien. Sí, maestro, sí leí yo. Miguel Flores. ¿Por qué vino el argentino Francisco a México? Vino a legitimar a Peña y le pagaron bien por venir aquí. Eso sí, yo no estoy seguro de que sea cierto. Lo que sí vi en las redes, un mensaje que decía: señor Francisco, 300 millones de pesos, es mucho, estamos muy necesitados, páguese usted su propia visita. Dice Francisco Bergoglio, denunció a muchos patriotas argentinos ante el nefasto Videla, con eso los conducía a la muerte. Esto se dice, quién sabe, a mí no me consta. Dice Tomás Hernández, maestro, usted pregunta, ¿vino a apaciguar las ánimas del país como México, que está a punto de reventar? ¿De qué sirven las buenas intenciones de este tipo cuando hay un clero aliado al Estado históricamente? Será interesante que hable de cómo el Vaticano se volvió se salvó de la bancarrota cuando Mussolini fue quien salvó esta estructura de poder alineante. Qué raras, digo, qué opiniones, de todo hay aquí. Claudia Estrada: mis vecinos de hace años eran muy católicos, sus hijas iban a primarias y secundarias católicas de los Legionarios de Cristo. Ahora están divorciados, sus hijos son veinteañeras promiscuas, conflictivas, que andan con tipos armados, que han ocasionado problemas entre los vecinos. Bueno,
Julio Salgado, el viaje papal es un viaje gubernamental, al pueblo habla bien, señor Bergoglio, ayúdeme, al pueblo lo involucran para que siga sometido ante el clero político y el gobierno dictatorial. Otra vez el gobierno central y federal hacen honor a la desorganización. Se hicieron cierres de tránsito sin proporcionar camiones para dar acceso a los destinos del pueblo. Esto sí me consta, fue terrible, se me secó la boca. Empecé a querer sollozar, si no ha sido por la compañera que dijo, ¡ánimo! ¡Ánimo! Como Charro Abitia. ¡Ánimo! Bueno, José Abreu, el catolicismo es un lastre, una pantomima, una simulación sucia, una costumbre ridícula que no sirve para nada, solo para sacar dinero a los brutos. No es tanto, señor de Coyoacán. Si en México hay más del 80% de católicos, ¿por qué hay tanta maldad, muerte y miseria? Esto sí es muy buena reflexión y yo la he formulado tantas veces ante ustedes. Católicos, mire, José Abreu, lástima que no tengo tiempo para más. Es un catolicismo de la Contrarreforma de Ignacio de Loyola. La reforma la comenzó Lutero, la continuó Calvino, y era muy distinta a lo que es ahora el catolicismo. Vino Ignacio de Loyola y el resultado es esta contrarreforma de católicos, bueno, Felipe Valdés. Ayer traté de pasar para darle paso al Papa. Tuve que rodear muchísimo para llegar a mi destino. El despliegue de policías capitalinos militares fue impresionante. Estamos desconfigurados como seres humanos. Nos dejamos impresionar por figurines, estamos dormidos. La visita de este señor es solo una relación entre la religión y la política, y me saluda Felipe Valdés. Muy rápido, nada más el nombre es Patricia Quintana, Sofía López, Rafael Daniel, Javier Álvarez, sí, Rosa Morales, Omar Flores, sí, ya, Manlio Fabio, no es Manlio Fabio, es Martín Catalán. Pues, ya, los demás. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez, a Orlando Jácome, a Juan Carlos Osornio en continuidad. En los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña. Soy Isabel Macías. Recuerden que hoy están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. y ahí los vamos a estar esperando. Y Crescencio Suárez nos daba alimento desde los controles técnicos. Él es el que está arreglando para que una música maravillosa como la de Mozart se oiga a cabalidad. Mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad. En nuestro taller de lectura quitamos vallas mentales. ¡Ánimo!